tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema para el tercer parcial, que son los sistemas terrestres y los sistemas naturales. Nosotros, a partir de aquí, vamos a ver la estructura de la litosfera, de la biosfera, de todos los ecosistemas. Ya vamos a entrar en un aspecto natural. De manera general, yo les voy a explicar como una retroalimentación lo que vimos en el parcial pasado, que fue la capa de agua, que es la hidrosfera, capa de tierra, que es la litosfera, capa de aire, que es la atmósfera, y todas las capas que corresponden a nuestro planeta, a la vida entera, son necesarias para que se genere la biosfera. La biosfera es ya nuestro planeta Tierra, que como su nombre o su prefijo lo dice, bio es vida y esfera es la esfera de la vida. Entonces, para que se genere esa esfera de la vida o capa de la generación de vida, se necesitan que estas capas entren en interacción, como aquí se puede observar en la imagen de aquí abajito, ¿sí? Que tienen que existir esas capas que no poseen vida para que generen vida. Y ya en conjunto se le llama biosfera. También nosotros tenemos en nuestros niveles terrestres esta estructura. Se las voy a resumir así sencillito, que fue lo que vimos el parcial pasado. Nosotros en esta capa, en la capa amarilla, es lo que corresponde al núcleo. En la capa naranja tenemos lo que es del manto terrestre, ¿sí? Manto terrestre. La capa negra y cafezosa es todo lo que corresponde a la corteza de nuestro planeta, ¿sí? Y ya la capa superior es la capa de la biosfera, que es lo que se necesita para que se genere vida. Todas estas capas subsecuentes o todas estas capas inferiores van a dar origen a la capa superior en la cual se va a desarrollar la vida en nuestro planeta, ¿sí? Y ahí está como se mencionó. Para que se genere un ecosistema y para que se genere vida en nuestro planeta, chicos, se necesitan diferentes factores. Estos factores se les conocen como factores bióticos y abióticos, perdón. Sí. Este, ok, ahora sí. Los factores bióticos son todos aquellos que poseen vida y los factores abióticos son todos los que no la poseen, ¿sí? Todos aquellos que no poseen vida. Los factores bióticos son los que corresponden a las plantas, a los animales, a los hongos, a las plantas, bacterias, virus, patógenos, microorganismos. Y los factores abióticos son aquellos que complementan para generar vida en el planeta, como el factor clima, temperatura, el aire, el agua, el suelo, el pH, la materia orgánica, la precipitación, la condensación de gases, etcétera. Todo aquello que sea complementario para que se genere vida en él, ¿sí? Todo lo que posea vida es factor biótico y todo lo que no la posea pero que sea necesario para que se desarrolle un ser vivo es factor abiótico. Abiótico es fuera de la vida, ¿sí? O fuera de, o a un lado o externo, ¿sí? Para que lo relacionen un poquito sobre ello. Aquí nosotros en México, ya en conjunto de los factores terrestres y los factores naturales, tenemos factores de ecosistemas y de regiones naturales. Estos, si ustedes pueden observar cómo se delimitan los ecosistemas de forma muy importante y de forma muy interesante, fíjense cómo tenemos el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua tiene una gran concentración de ecosistemas y regiones naturales. Tenemos prácticamente todos los ecosistemas de México, exceptuando los bosques nublados y los manglares, que esos son de zonas del sur de México. Por ejemplo, aquí nosotros um, ahora sí, tenemos matorrales y pastizales, que son regiones de pasto seco, planicies, altiplanos, regiones un poco semisecas, ¿sí? Y también nosotros en la región de la sierra, en esta región de aquí, ¿sí? En esta región de aquí, tenemos todo lo que son bosques templados, selvas secas, ¿sí? Y todas estas son
regiones de mucha vegetación, pero de un clima un poco semicálido, y no son estructuras vegetales tan altas, pero sí son de altiplanicies o son de zonas montañosas. A diferencia de la región del sur, que son, por ejemplo, selvas húmedas y bosques nublados, estos son de vegetaciones demasiado altas, eh, bosques y árboles y pinos demasiado altos en zonas muy húmedas, muy frías, y esto corresponde a que hay demasiada agua subterránea acumulada, como en los manglares, que son acumulación de aguas subterráneas en pequeños espacios, cuevas, estructuras de aguas corredizas que llegaron a concentrarse en esa región en específico, como los ojos de concentración de agua y los manglares y las aguas superficiales que descendieron a regiones rocosas o mineralizadas, y ahí se estancaron, y por ser estancados se, se llenaron de gran cantidad de minerales y sales, pero la temperatura del agua descendió y son con demasiada pesadez en el agua debido a la gran cantidad de minerales que posee, y solo se encuentra en la región sur de México. En cambio, la región norte, como podemos observar aquí, Chihuahua es de los estados mejor privilegiados debido a que nosotros vimos en el video anterior que es como uno de los estados menos golpeteados o golpeados por los fenómenos naturales. Se concentra un poco mejor la vegetación que en los demás estados, a diferencia de las regiones de costa, de Sonora o de Coahuila también, que descienden los fenómenos naturales que ocurren en Texas. Bueno, también a los lados en las costas donde las corrientes heladas bajan y las corrientes cálidas suben, y hay un intercambio de temperatura y que ocasionan un daño muy fuerte, pues mitiga más, si de por sí es una zona ya desértica, mitiga más la concentración de vegetación y la debilita, eh, propiciando que no se desarrolle correctamente la biodiversidad en esas regiones, a diferencia del sur, donde tenemos mayor humedad, un mayor control de la temperatura, y aunque haya un mayor impacto de los fenómenos naturales, se regeneran a una mayor velocidad que en el norte, del país. ¿Sí? Entonces, en resumen, los ecosistemas de regiones desérticas o semisecas son el matorral y el pastizal, que son planicies de pastizales secos y, y muy poco verdosos, ¿sí? De altas temperaturas, y de clima seco, y de bosques templados. Se encuentra en la región de la sierra, donde tenemos un mayor equilibrio de la temperatura, pero en zonas un poco más altas y de mayor biodiversidad y de mucha humedad. Y las selvas secas de una biodiversidad un poco mayor, un poco más de altura de la vegetación, pero se mantiene la temperatura semiseca. Y en las selvas húmedas y bosques nublados son regiones y estructuras muy frías, con mucha humedad y una mayor biodiversidad de mayor altura también. Y las zonas de manglares son zonas frías de agua subterránea, concentrada en cuevas y estructuras terrestres subterráneas. ¿Sí? De manera general así quedaría. Y luego aquí nosotros tenemos un diagrama, chicos, de los diferentes niveles de las capas del suelo, de nuestro suelo inmediato, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en la primera capa toda la estructura de desarrollo vegetal, la capa cero, donde se desarrollan las plantas, los microorganismos, donde hay un intercambio de actividad microbiana también, y en esta sirve como de soporte para el crecimiento de las demás plantas y de la materia verde que se pueda desarrollar ahí, o microorganismos, como en el caso de los hongos y estructuras patógenas. En el siguiente horizonte, en el horizonte A, nosotros tenemos una gran cantidad de materia orgánica, suelos ricos en minerales, en nutrientes y bioelementos que le van a servir para que las estructuras que están desarrolladas en la capa cero, vegetales, minerales y bacterianas, puedan intercambiar y puedan regenerarse y puedan subsistir.
En esta también donde hay materia orgánica, chicos, porque son restos de plantas, de animales, de microorganismos o que ya murieron o que ahí almacenan sus desechos y les sirve como materia orgánica a otros seres vivos para subsistir, ¿sí? Y ahí se están intercambiando constantemente en un ciclo. Luego tenemos una capa un poco más arenosa. Ahí podemos encontrar en los minerales finos caliche, podemos encontrar arena, podemos encontrar un poco de esa... El caliche es una estructura de roca similar al cemento. Cuando nosotros la presionamos o la rompemos, se fragmenta como si fuera estructura arenosa de cemento. Y ahí podemos encontrar todavía un poco más de materia orgánica. Todavía se tiene un porcentaje considerable de materia orgánica. A diferencia del horizonte C, ahí hay fragmentos de roca madre. Quiere decir fragmentos de roca un poco más grandes. Podemos encontrar más arena y muy poca materia orgánica. Se le conoce roca madre porque en el nivel inmediato inferior, que es la roca madre, aquí, ¿sí? Ahí se le conoce como roca madre debido a que gracias a esa capa de formación, que es el horizonte D, se originaron los demás horizontes superiores, ¿sí? Por ejemplo, de la roca madre salieron fragmentos de esa roca, que a su vez se pulverizaron y se fragmentaron para generar minerales finos, que a su vez se fragmentaron y se combinaron con otras estructuras naturales y orgánicas de restos de seres vivos para formar los minerales finos y la materia orgánica, y así sucesivamente, chicos. Por eso se le conoce como roca madre. ¿Ok? Y ahí en la roca madre es una capa terrestre que se le conoce como corteza, y ahí tenemos la capa más rígida, más dura del planeta Tierra, y gracias a se generaron las demás superiores. Y si se fijan, conforme vayamos bajando, vamos encontrando más roca, ¿sí? Esa es la estructura. Ahora, vamos a ver los tipos de suelo, que nosotros los tipos de suelo los vimos un poco, muy poquito, en la práctica de topografía. Aquí en este dibujo nada más hay que hacer un cambio, ¿sí? Vamos a hacer un cambio aquí, que es entre limoso arenoso, nada más. Obviamente el de mero arriba es el arenoso y el limoso va a ser el oscuro. ¿Ok? Voy a empezar con los tipos de suelo más ricos en nutrientes, en minerales, en materia orgánica y en estructura nutrimental para que desarrollen plantas. ¿Ok? Voy a empezar con el suelo limoso, que es este de aquí. ¿Sí? Ese suelo limoso. Así mejor. El suelo limoso oscuro, ese tiene muchísima humedad, es muy fácil de moldear y de manejar, tiene mucho cuerpo, está muy oscuro, casi no tiene estructuras secas como ramas y hojas secas, tiene mucho humus de lombriz, que son restos de lombriz o exudado de ella. Tiene muchos minerales, tiene muchos nutrientes, tiene mucha materia orgánica. Pero está muy concentrado, es un suelo demasiado fuerte y bueno para desarrollar cultivos y plantas. Que después de ese tenemos la tierra oscura, que es el último que vemos aquí, ¿sí? La tierra oscura, ese sigue teniendo humus de lombriz, exudado y restos de otros animalitos y materia orgánica, pero combinado ahora sí con materia seca, ramas, hojas secas, restos de suelo. Entonces ya está un poquito más combinado, un poquito más delimitado en cuanto al humus y el limo que puede tener el suelo, y combinado con un poco más de materia seca, pero sigue siendo muy buen suelo para desarrollar un cultivo. Luego tenemos el suelo arcilloso. El suelo arcilloso es rojizo, es un poco quebradizo, pero moldeable y suave. Este suelo tiene muy poca cantidad de minerales fuertes y materia orgánica, pero tiene una gran cantidad de estructuras de microelementos. ¿Qué son estos microelementos? Como el cobre, el zinc, el molibdeno, el boro. Tiene una gran cantidad de minerales pequeños, que estos son fáciles de asimilar para la planta. Y este tipo de suelos, por ejemplo, lo podemos encontrar yendo para entre la región de Villa Ahumada y Juárez. En esa región nosotros podemos encontrar este tipo de suelo arcilloso.
Viene del tipo de suelo para producir semillas, cultivos de temporales, y es muy buen suelo para microelementos como el zinc, molibdeno, cobre, todos los que son conductores. A diferencia de los otros, los más oscuros poseen nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Y qué diferencia hay? Que bueno, una planta asimila más rápido los nutrientes de este suelo porque son más simples, son más sencillos que de los suelos oscuros. La planta batalla un poquito más, pero tiene más disponibilidad, ¿sí me explico? Entonces, lo que hacen este tipo de suelos es brindarle minerales y un buen pH a la planta. Y a su vez tiene una buena composición. Luego ya empezamos con los suelos un poco más pobres, más delimitados en cuanto a su estructura nutrimental, que sigue el suelo pedregoso. El suelo pedregoso tiene mucha arena, mucha estructura rocosa y muy poca materia orgánica, casi nula, ¿sí? Y en este se pueden producir, sí, ciertos cultivos, pero no a un margen en gran cantidad, ¿sí? Sirve como para alcalinizar y sirve para balancear un suelo que esté demasiado ácido, pero no es de mucha ayuda para producir un cultivo dentro de estos, si nosotros queremos a gran escala, obviamente. Y finalmente el suelo arenoso. El suelo arenoso tiene muy poco cuerpo, nulo prácticamente, muy poca composición, a eso se refiere. Y cuando nosotros, por ejemplo, delimitamos, si intentáramos delimitar un cultivo ahí, el cultivo no enraizaría porque no tiene fuerza, no tiene soporte la arena. Al regar, lo que haría es que vertimos el agua y se dispersa, no se infiltra y el suelo no lo absorbe porque no tiene materia orgánica y por lo tanto no va a tener humedad. Eso es lo que hace este suelo, que era lo que yo les comentaba, que el por qué a veces poníamos nosotros el tubo de PVC al árbol para que el agua se infiltre y obligar a la planta a que la absorba directamente hacia abajo y no hacia los lados, porque al estresarse la planta intenta absorberlo hacia los lados y no encuentra agua, pues se va a morir. ¿Sí? En cambio hacia abajo retiene más humedad porque entre más abajo más se retiene el agua y más desarrollo tiene nuestro árbol, ¿sí? Y luego aquí ya tenemos una imagen representativa de cada uno en cuanto al color, la textura, la porosidad del cuerpo, ¿sí? Los suelos, en resumen, estos son los suelos buenos para, para sembrar, ¿sí? Y este más o menos. No todos los cultivos son resistentes a un suelo pedregoso, aparte que es difícil para la planta crecer sobre una roca, empujarla y tener un espacio para que se desarrolle de forma eficiente. Pero lo recomendable, como les digo, son eso- esos suelos que marqué, así de simple. ¿Sí? Los suelos rojizos, los suelos oscuros, nada más. Bueno, y ya para finalizar, nosotros vamos a darle un repaso a los tipos de relieve o tipos de formaciones terrestres que podemos tener en los ecosistemas, como por ejemplo las mesetas, que son elevaciones o dunas de arena o de suelo pequeñas, no tan pronunciadas y que se pueden encontrar en los matorrales y pastizales. Los altiplanos, como su nombre lo dice, es un alti y una zona plana, una zona alta y una zona plana, que esto sigue encontrándose en matorrales y pastizales como preformación montañosa, pero en un clima cálido seco. ¿Sí? A eso se refiere. Y en la zona alta tenemos nula vegetación o una estructura montañosa rocosa. Y en la planicie nosotros podemos encontrar agua, ¿sí? O formaciones de agua alimentadas por la conducción de esa zona de altiplano, pero en una zona semiseca o de clima cálido. Llanuras, zonas de extensión vegetal de gran superficie, planas, con una vegetación un poco limitada por su clima, pero de una gran superficie de formación vegetal. ¿Cómo decirles esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos hacia Chihuahua y que se encuentran en las zonas bajas de las montañas y de los cerros mucha vegetación
a un mismo nivel, eso sería, ¿sí? Cuando nosotros vamos hacia la sierra y que empezamos a ver zonas muy verdes, pero que están a un mismo nivel, a una misma superficie y a una misma altura, eso es una llanura, ¿sí? Y que pueden ser y que pueden estas llanuras llevar hacia una elevación o pueden llevar hacia un desnivel. Los valles son zonas semihúmedas, húmedas, de un clima un poco más fresco, frío, ¿sí? Nosotros vamos aumentando la biodiversidad y va bajando la temperatura conforme vayamos bajando en las imágenes. Entonces, los valles son zonas de cerros y montañas ya pronunciadas con una conducción de agua, con una gran biodiversidad en un clima un poco más fresco ahora, y a su vez formados por cuencas o depresiones, que es la que sigue. Cuencas o depresiones, como su nombre lo dice, una depresión es una conducción de agua hacia abajo que gracias a las formaciones montañosas escurre el agua, se van formando estos conductos, estos canaletes o estas cuencas que son donde fluye el agua y constantemente está fluyéndose y llegan hasta una zona de planicie donde se va a estar concentrando, ¿sí? Pero todos estos son de clima cálido húmedo, ¿sí? Y finalmente llegamos a las zonas frías, que son las zonas montañosas. Estos son elevaciones pronunciadas terrestres demasiado altas, de un clima frío, muy poca flora y vegetación y mucha fauna, y podemos encontrar pocas estructuras, pero con una elevación muy pronunciada. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos algunos otros complementarios que son la sierra. La sierra, que es una combinación entre zona de altiplano y zona de valle, pero que ésta se encuentra en una región seca semicálida, casi inclinándose hacia lo caluroso seco de clima desértico. Cordilleras, que son como las llanuras, ¿sí? Que tienen una misma secuencia, pero la cordillera lleva una zona de mayor elevación en zonas de matorrales y pastizales. Y un sistema montañoso es, como lo vimos acá abajito, montañas, pero en continua numeración o secuencia de ampliación de las elevaciones rocosas, y siguen siendo de un clima muy, muy frío, ¿sí? Hay zonas montañosas que tienen delimitado el número de montañas, pero que están muy altas. Y hay sistemas que tienen más montañas de un tamaño, de una elevación media, pero que hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos o visualizamos cómo se encuentran los bosques de California, entre más vayamos al norte, más zonas montañosas vamos a encontrar. No tan pronunciadas, pero vamos a encontrar mayor cantidad, ¿sí? Y en las zonas del sur, nosotros, como es de clima más frío, encontramos zonas montañosas de una mayor elevación, más pronunciadas, pero en menor cantidad, ¿sí? Entonces, las montañas altas son escasas, entonces se encuentran en unas zonas frías en específico, a diferencia del sistema montañoso, que se puede encontrar en otras regiones y en una mayor cantidad, pero de menor altura, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, chicos, para terminar, yo les voy a revisar una actividad para la siguiente semana. La siguiente semana empieza a partir del 4 de diciembre, ¿sí? Entonces, la clase inmediata superior o la clase inmediata después de lunes, si es ese mismo lunes o el martes, miércoles, jueves o el viernes, en toda esa semana, la primera clase que tengamos, les voy a revisar esta actividad, que va a ser que hagamos dos tablas. Una tabla de los ecosistemas, ¿sí? Y otra tabla de los tipos de suelo. Lo que vamos a hacer es ponerle una imagen representativa y luego le vamos a poner dos características de ello, como mínimo. Una característica puede ser de la que se habló en el video y otra característica complementaria que podamos investigar para cerrar muy bien ese tema. ¿Cuáles serían? Aquí están los tipos de suelo, ¿sí? Estos son los tipos de suelo. Y los tipos de ecosistema, aquí están, de los que se encuentran en México. Lo que vamos a poner es una imagen representativa y luego dos características, una del video y una investigada. Les recomiendo, no obligatoriamente,
que pueden imprimirlo a color para que ustedes vean los diferentes tipos de color, textura, las diferencias entre cada uno y que sean más sencillos, ¿ok? Y eso sería todo para lo del examen del tercer parcial. Espero que les haya ayudado mucho, les agradezco por visualizar este video y recuerden que no es obligatorio que únicamente se vea el video. Si ustedes llegan a tener duda, en una clase le damos un repaso, ¿sí? Les recomiendo igualmente pausar el video, tomar anotaciones y que me pueden preguntar por vía WhatsApp en dado caso que no sea necesario que ustedes digan, no, bueno, en clase, bueno, me pueden mandar un mensajito sin problema, oiga, profe, sobre esto, y ya se aclaran las dudas y continuamos, ¿ok? Les agradezco mucho, cuídense, excelente inicio de semana y mucho éxito y mucha suerte en los exámenes y en todas las actividades que hagan en esta semana. Un abrazo, hasta luego.